¿Qué significa realmente tener sabiduría divina? Porque la sabiduría es la primera manifestación del Espíritu mencionada en Isaías 11, 2 después del Espíritu de Jehová. ¿Es la sabiduría espiritual lo mismo que la inteligencia humana? ¿Por qué tantos creyentes pueden conocer la palabra y sin embargo carecer de sabiduría en sus decisiones cotidianas? ¿Cómo podemos distinguir entre la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría terrenal que nos rodea? Y sobre todo, ¿cómo podemos nosotros, como hijos de Dios, ser llenos de esta dimensión tan crucial del Espíritu Santo en nuestra generación? Estas preguntas nos abren la puerta a uno de los aspectos más profundos y transformadores de la revelación bíblica, el espíritu de sabiduría. No estamos hablando de un concepto filosófico abstracto, sino de una realidad espiritual viviente, una manifestación divina del Espíritu Santo que fue prometida por los profetas, revelada en Cristo disponible ahora para cada creyente. A lo largo de este estudio, descubriremos que el espíritu de sabiduría no es simplemente una cualidad mental o una acumulación de conocimientos. Es una persona, es el Espíritu Santo mismo manifestándose como la sabiduría que desciende del cielo para guiar, discernir, resolver y edificar. Esta no es una verdad para ser contemplada a distancia, sino una realidad espiritual para ser abrazada, experimentada y vivida cada día. Cuando conocemos y recibimos el espíritu de sabiduría, nuestra vida cristiana deja de moverse en los límites de nuestro entendimiento humano y comienza a fluir en las dimensiones sobrenaturales del pensamiento de Dios. Prepárate para una revelación que puede transformar radicalmente tu forma de entender, decidir, discernir y caminar en los propósitos eternos. ¿Estás listo para conocer y recibir esta dimensión del Espíritu Santo que transforma vidas, resuelve problemas imposibles y abre puertas donde no hay camino? Entonces adentrémonos en la profundidad del espíritu de sabiduría. Fundamento bíblico. Isaías 11, 2 nos presenta una de las revelaciones más completas sobre las manifestaciones del Espíritu Santo, y reposará sobre el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esta escritura no es una simple lista de cualidades, es una revelación profética de la plenitud del Espíritu que reposaría sobre el Mesías venidero. Observemos que inmediatamente después del Espíritu de Jehová, la primera manifestación mencionada es el Espíritu de sabiduría. Este orden no es casual. La sabiduría ocupa un lugar primordial en la economía del reino, es fundamental en la operación del Espíritu Santo y crucial para la vida del creyente. ¿Pero qué es exactamente este Espíritu de sabiduría? Para comprenderlo, debemos primero entender cómo la palabra define la sabiduría divina, pues no podemos interpretar este concepto desde perspectivas meramente humanas o filosóficas. Proverbios 9 y 10 nos da la base fundamental. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esta escritura revela que la verdadera sabiduría no comienza en la mente humana, sino en una correcta relación con Dios, caracterizada por un temor reverente y un reconocimiento profundo de su santidad y autoridad. La sabiduría divina no es primordialmente intelectual, sino relacional. Santiago hace una distinción crucial en Santiago 3, 13-17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí, el apóstol contrasta dos tipos de sabiduría: la terrenal, que produce envidia, contención y confusión, y la celestial, que se manifiesta en pureza, paz, amabilidad y buenos frutos. Esta revelación es fundamental. El espíritu de sabiduría produce un carácter transformado, no solo conceptos elevados. Pablo profundiza esta distinción en 1 Corintios 1, 20-24. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta escritura revela una verdad revolucionaria. La sabiduría del mundo, con toda su erudición, filosofía e intelecto, es incapaz de conducir al hombre a un verdadero conocimiento de Dios. La sabiduría divina opera en un plano completamente diferente, y Cristo mismo es la personificación de esta sabiduría. En Proverbios 8, encontramos un pasaje extraordinario donde la sabiduría se personifica y habla en primera persona. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra.
Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Muchos teólogos ven en este pasaje una referencia velada a Cristo como la sabiduría encarnada de Dios, presente en la creación y manifestada plenamente en la redención. En Cristo, como nos dice Colosenses 2:3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En el contexto de Isaías 11:2, el espíritu de sabiduría mencionado es la manifestación plena del Espíritu Santo que reposaría sobre el Mesías. Jesús no solo tenía sabiduría, él operaba constantemente bajo la unción del espíritu de sabiduría. Sus palabras, decisiones, respuestas, parábolas y enseñanzas revelaban una dimensión de sabiduría que trascendía todo entendimiento humano. Lucas 12:52 nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Como hombre, Jesús experimentaba el desarrollo natural de su sabiduría, pero como Mesías ungido, operaba bajo la influencia sobrenatural del espíritu de sabiduría. Esto explica por qué a los 12 años ya asombraba a los doctores de la ley con su entendimiento, y porque luego sus adversarios se preguntaban, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Esta misma dimensión del Espíritu que reposó sobre Cristo ahora está disponible para cada creyente. En 1 Corintios 2:6-10, Pablo declara, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El apóstol nos revela que hay una dimensión de sabiduría divina que solo se accede por el Espíritu Santo, una sabiduría que escudriña lo profundo de Dios y que es comunicada a aquellos que son espirituales. Esta es la operación del Espíritu de sabiduría en la vida del creyente. En la próxima sección, profundizaremos en las características y manifestaciones prácticas del Espíritu de sabiduría en nuestra vida diaria, ministerio y decisiones. No olvides suscribirte a nuestro canal Puertas de Sabiduría para más estudios como este que edificarán tu vida espiritual. El espíritu de sabiduría no es una idea abstracta ni un concepto teológico distante. Es una manifestación tangible del Espíritu Santo que tiene características definidas y produce resultados específicos en la vida del creyente. Cuando comprendemos estas características, podemos reconocer su operación y cooperar con su fluir en nuestra vida cotidiana. La primera característica distintiva del espíritu de sabiduría es que trasciende el conocimiento natural. Hay una diferencia fundamental entre información y sabiduría. Alguien puede tener una mente brillante, múltiples títulos académicos y vastos conocimientos, pero carecer completamente de la sabiduría que viene de lo alto. El conocimiento te dice qué hacer, pero la sabiduría divina te muestra cómo, cuándo, dónde y por qué hacerlo. El conocimiento opera en la dimensión natural. La sabiduría espiritual penetra los velos de lo invisible, discierne intenciones, percibe tiempos y revela el corazón de Dios en cada situación. En Éxodo 31:1-5, vemos cómo Dios llenó a Bezalel de sabiduría para el diseño y construcción del tabernáculo, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Esta referencia nos muestra que el espíritu de sabiduría no solo opera en asuntos espirituales, sino también en habilidades prácticas, creatividad y resolución de problemas. La sabiduría divina puede manifestarse en cualquier área de la vida, desde la crianza de los hijos hasta la administración de recursos, desde la resolución de conflictos hasta la creación artística. Otra característica esencial del espíritu de sabiduría es que siempre actúa en armonía con el carácter de Dios. Santiago 3:17 nos dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna. Cualquier consejo, idea o dirección que contradiga estos atributos, aunque parezca inteligente o efectiva, no proviene del espíritu de sabiduría. La sabiduría divina nunca te llevará a comprometer principios eternos por ganancias temporales, nunca te guiará a manipular, engañar o perjudicar a otros para lograr tus objetivos. El espíritu de sabiduría también se caracteriza por su enfoque en lo eterno por encima de lo temporal. Pablo escribió en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La sabiduría del mundo está obsesionada con resultados inmediatos, con lo visible, con beneficios tangibles. El espíritu de sabiduría, en cambio, nos capacita para evaluar cada decisión a la luz de la eternidad, sacrificando a veces ventajas presentes por recompensas eternas. Una característica adicional del espíritu de sabiduría es su capacidad para percibir y navegar realidades espirituales. 1 Corintios 2:14 afirma,
El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu de sabiduría nos otorga un discernimiento sobrenatural que trasciende la lógica humana, permitiéndonos percibir operaciones espirituales, intenciones ocultas y estrategias divinas que están veladas al intelecto natural. Quizás una de las características más notables del espíritu de sabiduría es su capacidad para resolver problemas aparentemente insolubles. Recordemos a Salomón enfrentando el caso de las dos mujeres que reclamaban al mismo bebé. Su solución, inspirada por el espíritu de sabiduría, reveló la verdad que ningún método convencional podría haber descubierto. De manera similar, Daniel, lleno del espíritu de sabiduría, como lo describe el rey en Daniel 5 y 14, podía resolver enigmas y desatar nudos que dejaban perplejos a todos los sabios de Babilonia. El espíritu de sabiduría también se manifiesta como capacidad sobrenatural para interpretar tiempos, estaciones y circunstancias. En una Crónicas 12 y 32 se menciona a los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer. Esta comprensión de los tiempos no es mera observación histórica, sino discernimiento espiritual para reconocer lo que Dios está haciendo en cada temporada y cómo debemos responder. Esta dimensión del espíritu no opera de forma aislada. El espíritu de sabiduría trabaja en perfecta armonía con las otras manifestaciones mencionadas en Isaías 11, 2. Se entrelaza con el espíritu de inteligencia para producir comprensión profunda, con el espíritu de consejo para generar dirección precisa, con el espíritu de poder para implementar soluciones con autoridad y con el espíritu de conocimiento y temor de Jehová para mantener todo alineado con la voluntad divina. ¿Cómo se manifiesta prácticamente el espíritu de sabiduría en la vida del creyente? Primero, a través de decisiones guiadas por principios divinos antes que por presiones circunstanciales. El creyente lleno del espíritu de sabiduría no reacciona ante las crisis, responde con una paz y claridad que sobrepasa todo entendimiento. No se deja arrastrar por corrientes emocionales ni por opiniones mayoritarias cuando éstas contradicen la dirección del espíritu. Segundo, el espíritu de sabiduría se manifiesta en palabras oportunas que edifican, consuelan y traen luz a situaciones oscuras. Proverbios 25, 11 dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. El creyente lleno del espíritu de sabiduría habla con precisión divina, tocando el corazón de los problemas y ofreciendo soluciones que otros no pueden ver. Tercero, este espíritu produce un discernimiento agudo que distingue entre lo precioso y lo vil, entre la verdad y el engaño, entre lo auténtico y lo falsificado. En un mundo inundado de información, opiniones y doctrinas contradictorias, el espíritu de sabiduría nos capacita para filtrar lo que escuchamos y retenemos, guardándonos de error y confusión. Cuarto, el espíritu de sabiduría genera estrategias divinas para avanzar el reino en cualquier esfera de influencia. Ya sea en la familia, en los negocios, en el ministerio o en la sociedad, esta manifestación del espíritu revela métodos que no surgen de la mente natural. Como José en Egipto, recibimos ideas que resuelven problemas complejos y abren puertas que parecían cerradas permanentemente. Quinto, el espíritu de sabiduría produce una administración eficaz de los recursos y dones que Dios nos ha confiado. Nos muestra cómo invertir nuestro tiempo, talentos, finanzas y energía para obtener el máximo fruto eterno. Como los siervos fieles de la parábola, aprendemos a multiplicar lo recibido, no por ambición personal, sino por fidelidad al Maestro. Por último, el espíritu de sabiduría cultiva en nosotros la capacidad de ver más allá de lo aparente y percibir el propósito divino en cada situación. Job, después de su prueba, declaró: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. Esta es la operación culminante del espíritu de sabiduría: transformar nuestras pruebas en revelación, nuestras preguntas en adoración y nuestros desafíos en oportunidades para conocer más profundamente a Dios. El espíritu de sabiduría fue la manifestación que transformó a Salomón de un joven inexperto en el rey más sabio de la historia. Fue la unción que permitió a José interpretar sueños y administrar un imperio. Fue la capacidad sobrenatural que permitió a Daniel prosperar bajo 4 dinastías paganas sin comprometer su fe. Y sobre todo, fue la manifestación perfecta que se vio en cada palabra, decisión y acción de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, este mismo espíritu de sabiduría está disponible para cada creyente que lo busque con sinceridad. Santiago 1, 5 nos ofrece una promesa extraordinaria. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Esta promesa no tiene condiciones de edad, educación, posición o experiencia. Está abierta para todos los que reconocen su necesidad y se acercan al trono de la gracia con fe. En la próxima sección, exploraremos cómo recibir, cultivar y caminar diariamente en el espíritu de sabiduría, transformando nuestra vida cristiana de una existencia guiada por circunstancias a una vida dirigida por el Espíritu de Dios. No olvides suscribirte a nuestro canal Puertas de Sabiduría para más estudios como este que edificarán tu vida espiritual. Recibir y caminar en el espíritu de sabiduría no es un lujo espiritual reservado para unos pocos escogidos. Es una necesidad vital para cada creyente que desea cumplir su propósito divino en esta generación. En un mundo cada vez más complejo, donde las tinieblas espirituales se intensifican y donde cada día enfrentamos decisiones cruciales, necesitamos más que nunca esta dimensión del Espíritu Santo operando en nuestras vidas. ¿Cómo podemos entonces recibir y cultivar el espíritu de sabiduría? La Escritura nos muestra principios claros que podemos aplicar. El primer paso fundamental es reconocer nuestra absoluta necesidad. Santiago 1:5 comienza diciendo: «Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría». Esta condición no es para avergonzarnos, sino para humillarnos. El orgullo intelectual, la autosuficiencia y la confianza en nuestra propia capacidad para resolver problemas son las barreras más grandes para recibir la sabiduría divina. Proverbios 11:2 lo confirma. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Cuando reconocemos honestamente que nuestra sabiduría humana es insuficiente, cuando confesamos que nuestras mejores estrategias y planes a menudo fallan, cuando admitimos que no sabemos cómo enfrentar los desafíos que tenemos delante, estamos en la posición correcta para recibir. La humildad no es pensar menos de ti mismo. Es reconocer tu completa dependencia de Dios, especialmente en el área del pensamiento y las decisiones. El segundo paso es pedir específicamente por el espíritu de sabiduría. Santiago 1:5 continúa: «Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Esta es una promesa extraordinaria sin limitaciones ni condiciones. No dice quizás le será dada o si es la voluntad de Dios. Es categórico: le será dada. No hay requisitos de edad, educación, posición o experiencia espiritual. Está disponible para todos los que la piden. Observa que el texto dice que Dios da abundantemente y sin reproche. Esto revela el corazón generoso del Padre que no escatima en darnos de su sabiduría. No dice: «¿Por qué vienes ahora cuando has ignorado mis consejos tantas veces?», o «¿Por qué debería darte sabiduría si no has aplicado la que ya te he dado?». El Padre da sin reprochar, sin condenar, sin recordarte tus errores pasados. El tercer principio para recibir el espíritu de sabiduría es cultivar una vida en la palabra. Salmo 119:98 declara: «Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos». La palabra de Dios no es simplemente un libro de información, es un canal vivo de la sabiduría divina. Cuando leemos, meditamos y obedecemos las Escrituras, estamos absorbiendo los pensamientos de Dios, familiarizándonos con sus principios y alineando nuestra mente con su perspectiva. La palabra es el filtro divino que purifica nuestro pensamiento contaminado por filosofías mundanas, temores carnales y razonamientos engañosos. El cuarto aspecto crucial para recibir el espíritu de sabiduría es cultivar una vida de oración en el espíritu. Pablo oraba por los efesios en Efesios 1:17-18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Este pasaje revela algo fundamental. El espíritu de sabiduría está íntimamente conectado con el conocimiento revelado de Dios. No es primordialmente sobre resolver problemas humanos, sino sobre conocer a Dios más profundamente. Cuando oramos en el espíritu, especialmente en lenguas, estamos edificando nuestro hombre interior y preparando el terreno para recibir revelación divina. Como escribió Judas en el versículo 20, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El quinto principio es buscar la compañía de los sabios. Proverbios 1:20 enseña: «El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado». Las personas con quienes te asocias regularmente influencian profundamente tu forma de pensar, tus valores y tus decisiones. Si te rodeas de personas que viven guiadas por la carne, dominadas por el materialismo,
obsesionadas con lo temporal y ciegas a lo espiritual, absorberás gradualmente esa mentalidad. Pero si buscas la compañía de creyentes maduros que manifiestan la sabiduría divina, aprenderás de su ejemplo, serás desafiado por sus perspectivas y crecerás en discernimiento. El sexto aspecto para cultivar el espíritu de sabiduría es practicar el temor del Señor. Proverbios lo repite constantemente. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 9 y 10. El temor del Señor no es terror o miedo paralizante, sino una reverencia profunda que reconoce su santidad, autoridad y perfección. Es vivir consciente de su presencia, sensible a su voluntad y temeroso de desagradarle, no por miedo al castigo, sino por amor a su persona. Cuando vivimos en el temor del Señor, evaluamos cada decisión, cada relación y cada oportunidad a la luz de su palabra y voluntad. Nos preguntamos, ¿agradará esto a Dios? ¿Glorificará su nombre? ¿Reflejará su carácter? Esta perspectiva nos libera de la esclavitud a opiniones humanas, presiones sociales y temores mundanos, permitiéndonos acceder a la sabiduría que viene de lo alto. El séptimo principio para recibir y cultivar el espíritu de sabiduría es permanecer en una actitud de adoración. La adoración verdadera nos posiciona correctamente ante Dios. Él es el Creador, nosotros somos criaturas. Él es infinitamente sabio, nosotros limitados. Él ve el fin desde el principio, nosotros apenas vislumbramos fragmentos de la realidad. Esta postura de humildad y dependencia abre nuestro corazón para recibir su sabiduría. Cuando adoramos, especialmente en medio de circunstancias difíciles, estamos declarando que Dios está en control, que su plan es perfecto y que su sabiduría excede a la nuestra. Como hizo Job, quien después de perderlo todo, se postró en tierra y adoró, Job 1:20, demostrando una sabiduría que trascendía su terrible situación. Finalmente, cultivamos el espíritu de sabiduría a través de la obediencia a la luz que ya hemos recibido. Jesús enseñó, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31-32. Observa el orden. Primero permanencia, obediencia, luego conocimiento. La obediencia precede a la revelación. Cuando aplicamos fielmente la sabiduría que ya hemos recibido, demostramos que somos administradores confiables y nos cualificamos para recibir más. Como en la parábola de los talentos, a quien es fiel en lo poco, más les será confiado. La desobediencia, en cambio, nubla nuestro discernimiento espiritual y obstaculiza el fluir del espíritu de sabiduría en nuestra vida. Es importante entender que recibir el espíritu de sabiduría no es un evento único, sino un proceso continuo. No es como encender un interruptor que ilumina todo de inmediato, sino más bien como el amanecer, donde la luz aumenta gradualmente hasta que el día alcanza su plenitud. 2 Pedro 3 y 18 nos exhorta a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este crecimiento incluye madurar en la dimensión de la sabiduría divina. Hay momentos específicos donde necesitamos una activación fresca o una impartición particular del espíritu de sabiduría. Moisés impartió el espíritu de sabiduría a Josué a través de la imposición de manos, Deuteronomio 34, 9. Pablo recuerda a Timoteo que avive el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, 2 Timoteo 1, 6. La Iglesia actual no debería subestimar el valor de la imposición de manos y la impartición espiritual como medios para activar dimensiones del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Cabe destacar que el espíritu de sabiduría se manifiesta con mayor intensidad en tiempos de necesidad específica. Jesús prometió a sus discípulos, cuando os trajeren a las sinagogas y a los magistrados y potestades, no os preocupéis por cómo que habéis de responder o que habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Lucas 12, 11-12. En momentos cruciales donde necesitamos dirección divina, el espíritu de sabiduría se activa de manera especial para guiarnos. La historia bíblica está llena de ejemplos de personas que recibieron y caminaron en esta dimensión del espíritu. José, a través de la sabiduría divina, interpretó sueños y administró recursos que salvaron naciones. Salomón recibió una medida extraordinaria que asombró al mundo antiguo. Daniel manifestó una sabiduría sobrenatural que confundió a todos los sabios de Babilonia. Y Jesús, nuestro modelo supremo, operó perfectamente en esta dimensión, dejando atónitos a quienes le escuchaban preguntar, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Mateo 1:54. El espíritu de sabiduría no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. En tiempos de creciente oscuridad,
donde lo falso se presenta como verdadero, donde la confusión moral reina y donde decisiones cruciales enfrentan a cada creyente, necesitamos más que nunca esta dimensión del Espíritu Santo operando con plenitud en nuestras vidas. En la próxima sección, examinaremos los resultados transformadores que produce el espíritu de sabiduría en la vida personal, familiar, ministerial y en cada esfera de influencia del creyente lleno del Espíritu. No olvides suscribirte a nuestro canal Puertas de Sabiduría para más estudios como este que edificarán tu vida espiritual. El espíritu de sabiduría no opera en abstracto. Produce resultados concretos, visibles y transformadores en la vida del creyente. Cuando esta dimensión del Espíritu Santo fluye con libertad en nosotros, experimentamos cambios profundos que afectan cada área de nuestra existencia. Estos no son beneficios temporales o superficiales, sino transformaciones que impactan nuestro carácter, relaciones, ministerio y testimonio. El primer fruto evidente del espíritu de sabiduría es la capacidad para tomar decisiones alineadas con el propósito eterno de Dios. Muchos creyentes viven en un estado constante de indecisión, paralizados por el temor a equivocarse, atrapados entre opiniones contradictorias o confundidos por múltiples opciones. El espíritu de sabiduría disipa esta niebla de confusión y nos da claridad para discernir el camino correcto. No es que cada decisión se vuelva fácil, sino que recibimos una seguridad interior, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una convicción firme sobre la dirección que debemos tomar. Isaías 30, 21 promete: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esta guía precisa es una manifestación del espíritu de sabiduría que nos protege de desviaciones, nos evita desgastes innecesarios y nos mantiene en el centro perfecto de la voluntad de Dios. El segundo resultado tangible es la resolución sobrenatural de problemas complejos. Problemas que parecían imposibles de resolver, situaciones estancadas durante años, conflictos que desafiaban toda solución humana, de repente encuentran respuesta cuando el espíritu de sabiduría interviene. Como cuando Salomón resolvió el caso de las dos madres reclamando al mismo bebé. A veces la solución es tan simple y a la vez tan profunda que todos reconocen su origen divino. En el libro de Daniel, vemos repetidamente cómo la sabiduría divina que operaba en él resolvía enigmas que dejaban perplejos a todos los sabios de Babilonia. Daniel 5 y 12 describe cómo esta reputación había llegado hasta el rey, por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y declarar enigmas y resolver dudas. Esta capacidad sobrenatural para resolver problemas que confunden a los demás es un sello distintivo del espíritu de sabiduría. El tercer fruto es la administración eficaz de los recursos que Dios nos ha confiado. Tiempo, talentos, relaciones, finanzas, oportunidades, influencia, todo lo que tenemos es un depósito divino que debe ser administrado con sabiduría. El espíritu de sabiduría nos enseña a invertir estratégicamente estos recursos para obtener el máximo rendimiento espiritual. Nos muestra cómo multiplicar lo recibido, no para gloria personal, sino para extender el reino. En Génesis 41, José demuestra esta dimensión al implementar un plan de administración que salvó no solo a Egipto, sino a todas las naciones vecinas, incluyendo su propia familia. Su estrategia no surgió de estudios económicos avanzados, sino de la sabiduría divina que veía más allá de lo aparente y se preparaba para lo que otros no podían anticipar. El cuarto resultado del espíritu de sabiduría es la capacidad para ministrar con precisión a las necesidades específicas de las personas. Cuando esta dimensión opera en nosotros, nuestras palabras dejan de ser generales y abstractas para volverse manzanas de oro con figuras de plata, como describe Proverbios 25, 11. Tocamos el corazón real de los problemas, identificamos causas raíz que otros no ven y ofrecemos consejo que proviene del trono de Dios. Jesús demostró constantemente esta precisión ministerial. Con Nicodemo habló de nuevo nacimiento. Con la mujer samaritana tocó su sed interior. Con el joven rico identificó el ídolo escondido en su corazón. Con cada persona, sus palabras eran como un bisturí espiritual que penetraba hasta lo profundo. Esta no era habilidad psicológica, era el espíritu de sabiduría operando con perfección en su ministerio. El quinto fruto es el discernimiento agudo que distingue entre lo genuino y lo falsificado. En un tiempo donde abundan las falsas doctrinas, los falsos profetas, las visiones humanas presentadas como divinas y las manipulaciones espirituales, el espíritu de sabiduría nos da un discernimiento que trasciende la apariencia exterior. 1 Juan 4, 1 nos exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esta capacidad para probar
Examinar y discernir correctamente es un resultado directo del espíritu de sabiduría. Hebreos 5 y 14 habla de aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este discernimiento maduro no viene automáticamente con el tiempo, viene por un ejercicio constante bajo la guía del espíritu de sabiduría. Nos permite navegar con seguridad en aguas espirituales turbulentas, evitando extremos peligrosos y manteniéndonos en el equilibrio de la verdad. El sexto resultado es una comunicación ungida que transmite vida y revelación. Proverbios 4 y 21 dice: El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Cuando el espíritu de sabiduría fluye a través de nuestra comunicación, nuestras palabras adquieren una autoridad que no proviene de técnicas retóricas, sino de la unción. Nuestro mensaje no solo informa, transforma. No solo comunica conceptos, imparte vida. Observa cómo la gente respondía a Jesús. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7 y 46. Esta no era admiración por su elocuencia, sino el reconocimiento de una autoridad sobrenatural que fluía de sus palabras. El espíritu de sabiduría puede transformar a un comunicador promedio en un mensajero de impacto eterno, no por técnicas aprendidas, sino por la unción que fluye desde su interior. El séptimo fruto del espíritu de sabiduría es la capacidad para ver oportunidades donde otros solo ven problemas. José vio en la prisión una plataforma para su destino. Nehemías vio en las ruinas de Jerusalén la oportunidad para una restauración gloriosa. David vio en Goliat no una amenaza, sino una puerta abierta para la manifestación del poder de Dios. Esta perspectiva transformadora es un sello distintivo del espíritu de sabiduría. En tiempos de crisis, cuando otros caen en pánico o desesperación, el creyente lleno del espíritu de sabiduría permanece firme, con una paz sobrenatural y una visión clara de las oportunidades escondidas en cada desafío. No niega la realidad de los problemas, pero se niega a ser definido o limitado por ellos. Como Pablo escribió: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4 y 18. El octavo resultado es la construcción de un legado duradero. Proverbios 24, 3-4 declara: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El espíritu de sabiduría nos permite edificar no solo para el presente, sino para generaciones futuras. Nos guía para tomar decisiones cuyos frutos permanecerán mucho después de nuestra partida. Salomón, en su mejor momento, construyó un templo que duró siglos. José implementó estrategias que salvaron a una nación por décadas. Daniel estableció un testimonio que perduró a través de múltiples dinastías. Esta capacidad para construir con visión multigeneracional es una manifestación clara del espíritu de sabiduría. El noveno fruto es la prosperidad integral que glorifica a Dios. Proverbios 3, 13-16 promete: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Observa que la sabiduría trae prosperidad en todas las dimensiones: longevidad, recursos, honor, deleite y paz. No es prosperidad para consumirla en nuestros deleites, sino para avanzar el reino y bendecir a otros. Esta prosperidad no es automática ni instantánea, es el resultado acumulativo de decisiones sabias guiadas por el Espíritu. Como una semilla que crece gradualmente hasta convertirse en un árbol frondoso, la sabiduría divina produce frutos que maduran a su tiempo y permanecen cuando otras fuentes de abundancia han desaparecido. Finalmente, el espíritu de sabiduría produce en nosotros un carácter cristocéntrico. Santiago 3:17 describe las características de la sabiduría celestial. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estos atributos describen perfectamente el carácter de Cristo, quien es sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Cuando el espíritu de sabiduría opera plenamente en nuestra vida, comenzamos a manifestar estos mismos atributos. Nuestra pureza se profundiza, nuestra paz se hace inalterable, nuestra amabilidad se vuelve constante, nuestra benignidad se extiende incluso a quienes nos han ofendido, nuestra misericordia abarca a los menos merecedores, nuestros frutos se multiplican, nuestra sinceridad se vuelve transparente. En otras palabras, nos volvemos más semejantes a Cristo, que es el objetivo último de toda la obra del Espíritu Santo en nosotros. Estos resultados no son teoría,
son testimonio vivo en la vida de incontables creyentes a través de la historia. En cada generación, Dios ha levantado hombres y mujeres que han caminado en esta dimensión del Espíritu, impactando a su generación de formas que trascienden las capacidades humanas. Y hoy, en medio de un mundo cada vez más complejo y confuso, Dios está llamando a una generación que busque, reciba y camine en la plenitud del Espíritu de sabiduría. Las palabras de Santiago resuenan con urgencia renovada. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Santiago 1, 5. Esta promesa es para ti. No importa tu edad, tu educación, tu trasfondo o tu posición. El espíritu de sabiduría está disponible para todo aquel que lo busca con humildad y fe. Y cuando esta dimensión del espíritu fluye en ti, no solo tu vida es transformada, te conviertes en un canal de transformación para tu familia, tu iglesia, tu comunidad y tu generación. Que el testimonio de tu vida sea como el de Esteban, de quien se dijo, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hechos 6 y 10. Que en un mundo de confusión y tinieblas brilles con la luz clara y penetrante del espíritu de sabiduría, para la gloria del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No olvides suscribirte a nuestro canal Puertas de Sabiduría para más estudios como este que edificarán tu vida espiritual.